David, ¿desde cuándo duermes mal? ¿Tú lo recuerdas? Yo tengo recuerdo de siempre haber dormido poco. Lo que pasa es que de niño, lejos de ser algo que me angustiara, era algo que me ponía muy contento, porque significaba que cuando, digamos, mis padres ya se habían metido en su cuarto, Sí. yo encendía la luz del Flexo y Ah, seguía vale. leyendo mis Mortadelos y mis Asterix, y era algo que incluso me sentía hasta cierto punto orgulloso de ser capaz de seguir, digamos, disfrutando más allá del momento en el que se suponía que tenía que estar dormido, ¿no? Y por cierto, ¿hoy también has dormido mal? Hoy he dormido muy mal, Sí. pero también porque ahora tengo una hija de 7 meses Ah, bueno. y, digamos, es un mal dormir endógeno, pero ahora también exógeno. Claro, o sea que ya no es solo por el tema de que tú tengas un insomnio más o menos crónico, sino por el tema de la criatura. Efectivamente, que Ah, el claro, despertar claro. nocturno es muy problemático. ¿Qué lleva a un graduado en Historia, en Filología Inglesa, que ha estudiado en Inglaterra, en Estados Unidos, que es postdoc, profesor universitario, escritor y articulista, a escribir un ensayo sobre su mal dormir? Bueno, el hecho de que, además de todo lo que acabas de comentar, pues siempre he tenido problemas de sueño y hubo un momento en el que me di cuenta de que esto ocupaba un espacio bastante amplio en mi vida, en las noches, pero también en los días, y sin embargo, en ninguna de mis actividades pensaba o reflexionaba sobre ello, ¿no? Y me interesaba intentar escribir acerca de esa experiencia que era muy importante, pero sobre la que realmente nunca había reflexionado, ¿no? Aquí fundamentalmente lo que he intentado hacer en este libro es escribir para comprenderme mejor a mí mismo y también para intentar que los lectores que puedan tener también algunas de estas situaciones también puedan verse reflejados. O sea que hay una cierta vocación de ayuda, porque sois como una hermandad. Bueno, es una hermandad paradójica porque generalmente no nos conocemos entre No, es verdad. nosotros, ¿no? Precisamente una de las experiencias de escribir este libro ha sido descubrir cuánta gente conocía yo ya, amistades a lo mejor de hace años, que no tenían ni idea de que ellos también tenían problemas de sueño, porque generalmente no se habla tanto de, sobre todo, la dificultad para dormir, ¿no? Y hasta cierto punto la soledad del maldurmiente, que es una sensación de soledad muy, muy poderosa, es muy paradójica precisamente porque en el momento en el que nosotros nos sentimos muy solos en la cama dando vueltas sin dormir, hay millones de personas que están en ese mismo momento pasando por lo mismo. Llama la atención la cantidad de personajes conocidos de la historia, de ámbitos profesionales muy distintos, con problemas a la hora de dormir, porque aquí se habla de Napoleón, de Freud, de Bill Clinton, de George Clooney, de Madonna y naturalmente de escritores como Hemingway, como Dickens o como la gran Alejandra Pizarnik. Sí, es además muy interesante la relación, sobre todo entre escritores y mal dormir, ¿no? Has mencionado algunos también, Nabokov o Kafka, son, digamos, maldurmientes muy notables. Y a mí, más que entender que hay una especie de conexión entre su genialidad y el mal dormir, para mí me parece esto una manera de entender mejor su mérito, ¿no? Les comparo a un atleta que hubiera corrido los 100 metros lisos Sí. con un esguince de tobillo y aún así hubiera ganado la carrera, ¿no? Porque escribir bien es muy difícil, necesitas mucha concentración, mucha alerta mental, que es justo lo que te quita dormir mal. Entonces, ser capaz de escribir una novela como Lolita o los relatos de Kafka habiendo dormido mal, me parece de un mérito verdaderamente extraordinario. En el libro hay, aunque sea un ensayo breve, hay mucha información y hay información que da para pensar. Por ejemplo, cuando comentas que la OMS habla de una epidemia actual de falta de sueño. Quiere decir que vivimos en un mundo 24/7. Sí, es muy interesante. Hay un discurso muy extendido según el cual hoy dormimos peor que nunca, ¿no? Y esto, además, cada vez hay más investigación acerca del sueño y los trastornos de sueño y hasta qué punto los ritmos de nuestra sociedad nos obligan a dormir poco y mal, ¿no?
Yo de todas formas señalo en el libro que es muy difícil saber cómo dormían nuestros antepasados, ¿no? Es muy difícil saber cómo dormía un campesino español del siglo XI, ¿no? A lo mejor sabemos a qué hora se iba a la cama, pero no si se dormía inmediatamente o se tiraba 2 horas sin dormir. De todas formas, el sueño es un tema tan grande, cuando empezamos a pensarlo, que si empiezas a tirar de él, vas a tocar un montón de áreas distintas. Vas a tocar el trabajo, vas a tocar las relaciones de pareja, vas a tocar nuestra propia imaginación o nuestra relación cultural con el sueño. Y en este tema de la falta de sueño, desde luego, la proliferación de las pantallas, las nuevas tecnologías tampoco ayudan mucho, que digamos. Eso desde luego, y también un hecho que ya tomamos, digamos, no cuestionamos tanto, pero como es el tener bombillas en nuestras casas. El hecho de que nuestro sueño generalmente está activado por la falta de luz, ¿no? Y esto antes, cuando dependíamos sobre todo de la luz natural o una luz muy ligera como era la de las velas, pues no suponía un problema. Pero ahora que tenemos bombillas iluminadas en nuestras casas hasta muy, muy tarde, esto significa que posiblemente nuestros ritmos circadianos se estén activando más tarde, ¿no? Y por eso nos cuesta dormirnos a la hora a la que se habrían dormido nuestros antepasados. Para ser una persona de letras, aquí hay mucha información de ciencia también, ¿eh? Porque aquí se habla de neurociencia, aquí hay antropología, aquí se habla de biología. Por ejemplo, un hecho curioso, yo no sabía que todos los animales duermen, incluso los invertebrados. Bueno, una de las cosas realmente gratas del género del ensayo literario es que Ujú. precisamente puedes tocar muchas fuentes diferentes, ¿no? Y cuando entras en temas, digamos, científicos, como lo que acabas de comentar, de que todas las especies duermen, hasta cierto punto esto también incide en cuestiones más subjetivas, como la Ujú. frustración del mal durmiente, ¿no? O sea, Claro. yo ahora sé que fracaso en algo que hasta las lombrices son capaces de hacer, ¿no? Con lo cual el conocimiento más técnico también entra en la experiencia más subjetiva. No quiero hacer humor de esto, pero es verdad, como se cuenta aquí, que los maldurmientes tenéis una relación especial con las matemáticas. Es una verdadera obsesión, la obsesión matemática del mal durmiente, y además es una operación que realizas siempre nada más despertar, ¿no? Esto empieza a señalar los problemas de entender bien el mal dormir, porque es muy difícil saber a qué hora por fin conciliaste el sueño. Y sin embargo, en ese momento de la mañana, para ti es muy importante saber si has dormido 5 horas o si has dormido 3 o si has dormido 6, ¿no? Tu libro está repleto de cifras y datos y algunos realmente curiosos. Por ejemplo, cuentas que la consultora McKinsey ha calculado que en el año 2023 la industria que tiene que ver con todo esto del mal dormir puede llegar a facturar 102.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando, en el fondo, también de un gran negocio. No, desde luego, la industria del mal dormir es uno de los aspectos que a mí más me interesaron a la hora de hacer la investigación del libro. También porque es una industria extraordinariamente diversificada, ¿no? O sea, evidentemente están las pastillas, digamos, los somníferos Ujú. clásicos, la ayuda farmacológica, pero luego también cada vez más hay, digamos, terapias distintas. Por ejemplo, yo no lo sabía hasta que empecé a investigarlo, hoteles especializados en retiros para que alguien pueda recuperar el sueño y, digamos, equilibrar de nuevo sus ritmos de descanso, ¿no? También están las aplicaciones, por ejemplo, que monitorizan tu descanso. Yo creo que es una industria que no solo ha crecido mucho en los últimos años, sino que además va a ir a más. Ha habido varias encuestas en 13 países distintos que han demostrado que mucha gente ha percibido que dormía mucho peor en tiempos de la pandemia que antes. Tu obra también llama mucho la atención por lo que tiene de enciclopédica, porque hay muchos subtemas. Por ejemplo, tú comentas que no existe en el fondo una medicina del sueño como si existe una medicina para otras patologías, aunque existan medicamentos naturalmente. Claro, en realidad, o sea, hay muchos profesionales muy serios y muy rigurosos trabajando en ello. Lo que pasa es que en general el sueño es algo que hemos empezado a estudiar muy tarde, ¿no? Muy reciente. Y toda disciplina científica pues, necesita tiempo para desarrollarse y para desarrollar un conocimiento firme, ¿no? Claro. Y esto es algo que a medida que hablemos cada vez más de los problemas de sueño, pues evidentemente la base será más sólida. Uno de esos temas importantes en el libro es el hecho de que, claro, el dormir está íntimamente relacionado con la noche, con la oscuridad.
y con los terrores nocturnos, y eso también está muy presente en el libro. Sí, yo además he sido una persona que fue bastante miedica. Por la noche no puedo ver pelis de terror, por ejemplo. Es verdad, dices que hace un montón de años que no ves una. Desde los 17 años. Vi una, me espanté tanto que que no he vuelto a hacerlo, y creo que ha sido una decisión muy sensata. Y es interesante que muchas veces no asociamos, ¿no?, los terrores nocturnos con los problemas de sueño, pero al fin y al cabo los dos hablan de una relación conflictiva con la noche y con el momento que se suponía que deberíamos estar descansando, ¿no? Y la siesta, cómo no. Aquí también se habla de la siesta. La siesta, yo creo que para el maldurmiente es lo que comentaba un amigo mío, una felicidad negada, en el sentido de que la siesta en teoría es lo mejor que le podría pasar al maldurmiente, ¿no? Es tu oportunidad de resetear el día. Has llegado al día habiendo dormido mal, pero ahora tienes una oportunidad de descansar. Y la tragedia es que incluso si tú encuentras un tiempo del día en el que pudieras descansar y pudieras echarte una siesta, lo intentas y pasa un minuto, pasan 5, pasan 10 y no consigues dormir. Y esto es lógico, si tienes problemas para dormir por la noche, ¿cómo no los vas a tener durante el día, ¿no? Con lo cual es como este oasis que se te ofrece en mitad de la jornada, y cuando llegas resulta que era un espejismo y que solo hay más desierto. David, si ahora de repente pudieras dormir 8 horas, ¿te convertirías en otra persona o qué? ¿Qué piensas? Pues no lo sé. Lo que tengo clarísimo es que parte de quién soy hoy se debe, en cierta medida al menos, al mal dormir, ¿no? No sé si eso desapareciera mágicamente, si me convirtiera en una persona distinta, pero te digo que me encantaría intentarlo. Oye, ¿qué le dirías o qué le pedirías a las personas que, como yo, no tenemos problemas a la hora de dormir con respecto a vosotros? Yo les animaría a que también reflexionéis sobre vuestra propia relación con el sueño, ¿no? Al fin y al cabo, lo que yo también he escrito es un libro acerca de cómo nos relacionamos con este descanso, con esta parte tan importante de nuestras vidas, pero también tan invisible muchas veces, ¿no?